México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, TLC e hidrocarburos, entrega del sistema bancario. Sección 13. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En un entorno social en el que la igualdad se hace imposible, aunque se plantee en el marco legal del sistema jurídico, puesto que la formación socioeconómica en la que se desenvuelve la ideología liberal, al ser de carácter capitalista, viene a ser la de un sistema social de por sí favorable a una casta de propietarios, impidiendo la auténtica igualdad, equidad social. Un sistema de por sí tendiente a propiciar e instaurar la desigualdad dada la propietariedad exclusiva y su ganancia exponencial proporcionada por la plusvalía, vía la explotación del trabajo impago de los obreros, sujetos desposeídos, obligados a venderse como asalariados. Así pues, el liberalismo asociado, como está con la praxis capitalista, no es en esencia una doctrina libertaria, sino lo contrario. Forma parte de un sistema que beneficia a los pocos y por ende no libera al hombre como ente universal, sino que vale para favorecer a un sistema de opresión individualista. La conversión equiparable del liberalismo como propuesta política conservadora y reaccionaria se efectúa en su transformación acaecida a través del siglo XIX, pasando a ser la doctrina que defiende el status quo capitalista, cuando éste se vuelve cada vez más negativo, posición reaccionaria que se asume de manera más recalcitrante ya como neoliberalismo, evolución tendiente hacia el conservadurismo y así hacia la defensa de un sistema imperialista en franco estado de descomposición política y moral, y como tal, convertido en un sistema de poder cada vez más injusto y peligroso. La trayectoria del propio Jesús Reyes Aiboles se efectúa de tal manera que termina estudiando a los conservadores del siglo XIX a la par de que toma en la actividad política una actitud en pro de mantener al partido en el poder, lo que ocurre hasta su muerte, tal y como lo constata Arnoldo Córdoba en la síntesis crítica que le hace a su concepto de liberalismo social, en entrevista concedida a Enrique Massa. El liberalismo social, invento de Reyes Heroles, es una contradicción en sí mismo. Don Jesús recula hacia un conservadurismo como buen hombre de sistema que no dejaba de ser, cuando que lo que importaba ahora era empujar la situación política y social para consumar esa conjunción de libertad y de justicia social que a él le parecía la enseñanza fundamental del liberalismo social del siglo XIX. Admira siempre la anticipación de estos liberales sociales del siglo XIX, pero lo frena su condición de hombre del sistema. Es algo esencial en la actuación política y en el modo de pensar de don Jesús Reyes Heroles. Retomando esta noción creada por el máximo ideólogo del partido, Salinas realiza su encubrimiento. Si ya la burocracia partidista nacionalista había dejado atrás los 4 principios objetivos emanados de la Revolución Mexicana, con el salinato se pasa a finiquitarlos. Si la esencia de la Revolución Mexicana radicaba en la emancipación social de las mayorías y procuraba la soberanía nacional, la libertad, la justicia social y la democracia, los gobiernos postrevolucionarios, ya priistas, hasta José López Portillo, en términos generales, defendieron la soberanía y a la libertad en la vaguedad del término de este último valor principio, al unísono de procurarse una cierta justicia social, incorporando a los sectores populares al partido, mientras que con la democracia burguesa se cumplía a media los principios revolucionarios de Francisco Indalecio Madero: sufragio efectivo, no reelección. Desde luego que el sufragio efectivo lo siguieron dejando para un futuro inalcanzable, en el continuum del empleo sistemático del fraude electoral para mantenerse gobernando, respetándose sí la no reelección, evitándose así el que los caudillos perpetrados en el poder y con la locura a cuestas que éste les endosa, se conviertan en la dictadura tan afín a la historia política de esta nación. Lo que de plano se pierde por entero con el PRI tecnocrático, aplicando los preceptos neoliberales, viene a ser la soberanía ante la presión neoliberal imperialista, así como el abandono de los sectores sociales en favor de una élite empresarial
procreada por el propio Salinato. No había que buscar muy lejos para desmentir al liberalismo social que Salinas pregonaba. En las siguientes páginas del mismo número de Proceso en que se daba cuenta de él, se da cuenta también de lo que las medidas neoliberales tomadas desde el sexenio pasado representaban en la realidad social de México y hacia dónde apuntaba con la próxima entrada el Tratado de Libre Comercio. De aprobarse el Tratado de Libre Comercio, las instituciones médicas de seguridad social serán desplazadas por la medicina privada. Se agudizará la segregación de la mayoría empobrecida que acudirá a un sistema público de salud en bancarrota ante una minoría que sí podrá pagar los costosos servicios del sector privado, alertan médicos e investigadores. Tal era el panorama que se auguraba en lo concerniente a la salud pública en vísperas del Tratado de Libre Comercio, afectándose al Instituto Mexicano de Seguridad Social y al Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado. En sí, al sistema de seguridad social que amparaba a los trabajadores escriturado en los artículos 4 y 123 de la Constitución, significando el ser un sistema opuesto al de los Estados Unidos, que no puede ser de otra manera sino de médula capitalista, los servicios médicos como negocio privado. Pero había que acercarse a aquel modelito, aunque fuese a medias, cual puros remedios, como todo lo que se calca del modelito desarrollado. En procura de crear unos servicios médicos elitistas para unos cuantos que los pudiesen pagar, sobresaliendo de unos servicios populares de menor calidad. He aquí en esencia expuesto el modelo neoliberal, por mucho que le llamasen liberalismo social. Y a reducirle los presupuestos tanto al IMSS como al ISSSTE, y a permitirles a los empresarios que redujesen sus cuotas de participación. De manera contundente, los datos daban a conocer que el reciente gasto en salud comienza a ser recortado a partir de 1983, tiempo de inicio del liberalismo social. ¡Qué coincidencia, APA! Para que hacia 1990 los presupuestos monetarios concedidos a las instituciones de salud pública disminuyesen al nivel de 1981. Los presupuestos per cápita del ISSSTE y del IMSS se redujeron 44% en los peores periodos de la crisis, 1986 y 1987, y el de la Secretaría de Salud en 50%. Esto provocó el auge de los seguros médicos privados, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Los seguros médicos crecieron respecto al volumen total de ventas de las aseguradoras, del 1.35 en 1987 al 6.35 en 1990. Y el doctor Federico Ortiz Quesada desnudaba desde ese entonces la pérfida estrategia neoliberal implícita. El planteamiento central de la actual política neoliberal gira en torno de que todo lo que es rentable debe estar en manos de la iniciativa privada. Argumentan que si el servicio público es malo, debe ponerse en manos privadas para que funcione mejor. Es un razonamiento falso, pasando a contraargumentar y a demostrar la falla intencional. ¿Por qué no se incrementa el presupuesto para que el sector salud trabaje bien? Nada impide los buenos servicios. Lo sabemos porque anteriormente el IMSS era la mejor institución del país. Y obvio, el sector privado tampoco garantiza una amplia atención médica. Comenzándose por establecer áreas semi-privatizadas en hospitales especializados como los de nutrición, cardiología y perinatología, mientras que la plebe pasa a atestar los sectores baratos, abandonándose lo que de medicina social había en este país como logro del estado de bienestar que décadas atrás se hizo posible. Procedimientos tomados por la administración salinista que el urólogo Ortiz Quesada, autor del libro La medicina está enferma, hacía ver como una forma de privatización parcial del IMSS. Aquí, la privatización consiste en ir generando un sistema dual de servicios de salud donde la parte rentable será privada y la no rentable seguirá siendo la de los servicios públicos médicos. Se están construyendo dos sistemas de salud, uno privado para los que tienen dinero y otro público para los de menores recursos, que es la parte de la población con mayores problemas de salud debido a sus condiciones de vida. Así se proletizará el sector. En un polo se concentrarán los recursos del equipo y el dinero para una parte minoritaria.
En otro estará un servicio público, aún con menos recursos, que atenderá a la mayoría de la población. Liberalismo egoísta. Para ese entonces, un mercado potencial de 25 millones de personas componían el universo a utilizar el servicio médico privado, porcentaje del cual en un 20% correspondía a derechohabientes del IMSS, perceptores de más de 3.5 salarios mínimos y aportando el 46% de las cuotas al instituto. Pero lo peor del caso radica en que la política económica neoliberal que se va imponiendo no haría sino ir reduciendo de manera paulatina tal porcentaje de potenciales usuarios de servicios privados, en razón inversa proporcional a ir incrementando el sector de los desamparados, desempleados y así empobrecidos. Y el negocio por advenir se detectaba en las aseguradoras privadas, a lo American Way of Life. Pero igual, solo un sector reducido de la población en México tiene la posibilidad de contratar tan oneroso servicio por indispensable que resulte. El carácter elitista de los seguros médicos demostraba las características de la propuesta neoliberal: exclusivo y excluyente, solo para la gente bonita, es decir, adinerada de la burguesía mexicana, haciendo a un lado a pobres, viejos y a los más enfermos, puesto que no son redituables en el negocio de la medicina privada. Solo segregándolos, los seguros privados pueden permanecer como negocio. Una pléyade de aseguradoras mexicanas, aunadas a las que se dejaran venir desde el norte, como American Express, tomaban por asalto el mercado de la enfermedad, eludiendo los costes sociales de la atención médica. Cuando la desproporción en capital entre las aseguradoras de los Estados Unidos y las de México no podría ser de otro tamaño sino abismales, repercutiendo en costos e intereses mucho más elevados que los estadounidenses. La misma asignación conferida al Seguro Social por el Estado Nacional Mexicano desde sus orígenes es propia de un liberalismo social, dado que se prefería cubrir a la población productiva y no como un servicio médico generalizado, sí activo en el caso de Canadá, un país abiertamente capitalista, y de mejor manera en la Cuba socialista, no por la potencialidad de recursos económicos manejados, sino por la asignación socialista de los servicios médicos, allí sí universales. Mientras que en México apenas alcanzaba para cubrir un poco más del 50% de la población trabajadora, dejando un porcentaje muy alto de población desamparada, los más pobres, en años previos al arranque del Tratado del Libre Comercio, manejándose la siguiente cifra: hay en el país cerca de 80,000 comunidades menores de 5,000 habitantes que no tienen acceso a ningún tipo de servicio médico, por lo que están expuestas principalmente a enfermedades diarreicas como el cólera, ubicadas mayormente en el sureste mexicano, siendo comunidades indígenas, a lo que habría que ir aunando cantidades crecientes de desamparados urbanos, muchos de ellos incorporándose a las urbes arrojados del campo, personas desatendidas en resultas de los recortes al gasto público, los que habrían de agudizarse en los regímenes neoliberales subsiguientes.